Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra lección número 10, la gran mentira de la nueva era. Recordemos que estamos haciendo lectura del libro Totus Tus, de la preparación para la consagración total a Jesús por María, según el método San Luis María Griñón de Montfort. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gran mentira de la nueva era. El hombre es un ser religioso por naturaleza, de múltiples maneras. En su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. En él hay un profundo deseo de trascendencia, de inmortalidad y una profunda atracción hacia el mundo de lo espiritual. Este deseo ha sido puesto por Dios en el hombre para que le busque, le ame y le sirva, y de esa manera encuentre su plenitud. El demonio, en su afán de tentar y hacer perder al hombre, en su afán por separarlo de Dios y llevarlo a la perdición, se aprovecha de este mismo deseo que está inscrito en su naturaleza. Su estrategia no es simplemente hacerle creer que Dios no existe, ni hacerlo un ser antirreligioso, pues sabe que la fe es un aspecto esencial en el hombre. Su estrategia, más que hacer que el hombre deje de creer, es desviar su fe del verdadero Dios para ponerla en miles de objetos, personas, prácticas y sobre todo en sí mismo. Es decir, el demonio pone frente al hombre un mundo de espiritualidad, una explosión de creencias, ritos, prácticas, supersticiones, filosofías, etc., y lo hace un ser profundamente religioso, pero desviando su fe de Jesucristo, del verdadero Dios. Esta es la gran mentira del demonio, la nueva era. Definición. La nueva era es un supermercado espiritual que se apoya en múltiples filosofías y religiosidades, en su mayoría orientales. Reúne un sinnúmero de creencias, ritos, cultos, prácticas, supersticiones, relativismo, etc. Algunas de sus características son: no hay un fundador reconocido, no tiene cabeza, no tiene un libro sagrado que contenga su doctrina, pues no tiene una doctrina definida. Todo entra dentro de la nueva era, toda creencia es válida. No tiene una estructura jerárquica organizada, pregona una falsa tolerancia. No tienen dogmas o mandamientos fijos, relativismo moral. No tiene un sistema religioso o filosófico propio, reúne incluso filosofías contradictorias. Es un mercado religioso que permea la sociedad, la cultura, la política, lo espiritual, lo individual y al hombre mismo. Historia. La nueva era tiene sus raíces en el gnosticismo. Este viene del término griego gnosis, conocimiento, conocimiento oculto, solo para algunos, para elegidos e iluminados. En el siglo XIII aparecerán los cátaros, que significan los puros. Estos fueron combatidos por Santo Domingo de Guzmán, quienes continuarán con la herejía del gnosticismo. A finales del siglo XX explota la corriente que nosotros vamos a llamar nueva era. Nace en un contexto deprimente. Acaban de pasar 2 guerras mundiales, la guerra de Vietnam. El mundo tiene sed de cambio y renovación y por ello se habla de un nuevo orden mundial. La religión nos divide, son fronteras, una sola religión, un solo orden mundial, un solo Dios, sin jerarquías. La humanidad quiere pasar de una era donde todo es fijo, donde hay dogmas, verdad, reglas, autoridad, diferencias, a una nueva era donde todo fluye, donde se exalta la libertad, donde hay pluralismo, diversidad, tolerancia, etc. He ahí el contexto perfecto, el caldo de cultivo para este engaño de Satanás. El trasfondo filosófico de todo este movimiento se halla en el fenómeno de la posmodernidad, que niega el principio de la razón. Por eso abunda la explosión de irracionalismos. Ahora cuenta la intuición, el deseo, la pasión, la fantasía. La nueva era se sustenta en la constelación zodiacal, los signos. De ahí que sus promotores hablen de 4 grandes eras que según ellos se rigen por las estrellas y la posición de los astros. Era de Tauro, 4230 años antes de Cristo, época en que los israelitas adoraban becerros, por ello recibe este nombre. Era de Aries, 2160 años antes de Cristo. El pueblo de Israel empieza a ofrecer corderos en sacrificio. Era de Piscis, año cero, dominada por el cristianismo. Era de Acuario o Nueva Era, 2026 después de Cristo.
Esta era se encuentra representada por el signo zodiacal de Acuario, cuyo símbolo es un hombre con un cántaro de agua, la cual se está derramando, de manera que forma una corriente. Esto quiere decir que la era de Acuario o nueva era es un tiempo donde todo fluye, todo cambia, donde no hay más cosas fijas y donde desaparecerá el cristianismo. Este es su objetivo. El dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Apocalipsis 12:15. La nueva era es esa corriente de agua que quiere arrasar con la Iglesia Católica y así con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mentiras de la nueva era. La nueva era consiste en la misma tentación que puso Satanás a nuestros primeros padres, Adán y Eva. A ellos les enseñó con 4 grandes mentiras para hacerles comer del fruto, mentiras que repite al hombre de hoy, y le dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Es que sabe Dios que el día que comáis del fruto del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. También conoceréis el bien y el mal. Primera mentira: no moriréis. La nueva era, entre sus muchas creencias, incluye la fe en la reencarnación, enseñanza totalmente opuesta a la resurrección y a la fe cristiana, pues enseña que cuando el hombre muere, su alma pasa a otro cuerpo, ya sea humano o animal, y así muere varias veces hasta llegar al nirvana, o estado de fusión con Dios. La fe cristiana enseña que el hombre muere una sola vez y después viene para él el juicio. La nueva era pregona la salud y vida dorada, es decir, todo en términos de bienestar. Para ellos, la medicina tradicional se queda en lo físico y no trasciende al espíritu, no es integral. Aparece pues la medicina holística, alternativa, acupuntura, radioestesia, homeopatía. La creencia que la mente puede sanar el cuerpo, la enfermedad y el sufrimiento se ve como algo que va en contra de la naturaleza. Segunda mentira: se os abrirán los ojos. La nueva era recurre grandemente al esoterismo, al espiritismo, la adivinación. Hay una fascinación en el hombre por conocer lo oculto, lo pasado, lo futuro, con el fin de manipularlo y cambiarlo. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suerte, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que demos solamente a Dios. Tercera mentira: seréis como dioses. La nueva era relaciona a Dios con una energía, hablando de energías positivas y energías negativas, hasta llegar a enseñar que todo es Dios. Difiere la doctrina católica, que nos enseña que Dios no es una energía impersonal, sino un ser personal que nos ama, y que Dios no es todo, sino el creador de todo. La nueva era suele presentarse a través de muchos rostros, muchas formas, infinidad de manifestaciones que buscan un objetivo común: lograr que el hombre se autoidolatre, que el hombre sea Dios por su propia cuenta. La nueva era propone una simetría diametralmente opuesta, que es la siguiente: a la religión del Dios que se hace hombre, curiosamente tenemos hoy la religión del hombre que se pretende ser Dios. Como consecuencia, pregona la autosalvación, la cual se consigue gracias al propio esfuerzo de superación. Aquí entra todo lo relacionado con autosuperación, autorrealización, etc. Esta enseñanza es contraria a la fe cristiana, pues la salvación es un don de Dios que nos es dado en Jesucristo. Acá quiero hacer un paréntesis, esto es muy importante y también sobre este tema podríamos hablar casi que por meses enteros. El tema de la nueva era, muy buena parte de, digamos que el éxito, entre comillas, que ha tenido, sobre todo en los católicos, es justamente por la ignorancia. Mira, yo conozco personas que se autoproclaman católicos, que se definen como católicos y están en prácticas de esto de las energías, y que entonces camino por la mañana en el pasto para recibir la energía del universo. Me pasó hace unos meses con una persona y me dijo eso, que es que estaba caminando por el pasto para conectarse con el universo. Y yo pues le tenía mucha confianza y le dije: ¿cuál universo? Mejor ponte a hacer un rosario, a hacer una oración para conectarte con Dios. Dijo: no, es que Dios y el universo son lo mismo. Y yo: no, Dios es el creador del universo.
Entonces tenemos esa creencia que el universo y las energías y que eso mismo es Dios. Y no, o sea, por favor, el Señor, Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente, Omnipresente, Omnisciente, Eterno, Creador de todo. No es energía, no es esto que te conectas y alguna vez yo le decía a alguien jocosamente, si quiere conectarse a la energía, pues péguese a un enchufe a ver si le pasa algo de electricidad y así se le quita el embobamiento. Porque es que realmente es por pura ignorancia que estamos cayendo en estas prácticas que son la verdad ridículas. Y yo debo decir también para dolor de mi alma que muchos empresarios, pues digamos por mi trabajo yo me doy cuenta, muchos empresarios están cayendo en eso de invocar las energías, que para que le vaya bien en los negocios y que visualiza tu futuro y que si te concentras, eso es como autosugestión, esto todo lo del PNL, programación neurolingüística, esto no es de Dios, esto es solamente uno creer que por sí mismo puede hacer todo y llenarse una cantidad de basura en la cabeza. Y debo reconocer tristemente que hay empresarios, inclusive en mi país, que gozan de cierto reconocimiento y prestigio, que están muy metidos en las prácticas de la nueva era. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay autores que lo promueven y hay mucha gente que alrededor como que se engancha, le parece esto como fabuloso, como súper, no sé cuál será la palabra, la fascinación que se encuentra alrededor de todo esto. Y también es importante advertir a los niños sobre esto, que estén atentos. O sea, nuevamente, cuando uno está entrenado, el ojo, el oído, difícilmente cae. Y a los niños también hay que explicarles, porque en los colegios ahora que el yoga, que la meditación trascendental, que conectémonos con los astros, no. Una vez, y digamos que también volviendo al tema de los empresarios, una empresaria que para mí era respetable hasta hace un par de años, cuando empezó con todo este tema de que voy a sacar este producto porque Mercurio está alineado con Júpiter y ahora voy a hacer esta estrategia de ventas porque la Luna y Plutón y no sé qué más. Y yo, perdóname, pero ¿qué te pasa? O sea, y yo ya dejé de alguna manera de creer en sus estrategias de negocio, porque pues para mí eso no aplica, eso es un sinsentido, esto es una cosa que así si apartáramos del tema religioso, a mí racionalmente eso no me cuadra. Entonces estamos demasiado contaminados de todas estas tendencias, de toda esta mentira, porque es eso, como dice acá el libro, es la gran mentira del demonio. Entonces, estemos alerta, no nos dejemos, digamos que arrastrar por esas corrientes que son absolutamente seductoras. Todos los libros de Nueva Era son de fácil lectura, son riquísimos de leer. Inclusive alguna vez un sacerdote hacía la crítica porque inclusive en los conventos se había logrado como meter ese tema, ya había monjas y religiosos leyendo esos libros que son totalmente contrarios a la fe. Y él decía, si usted quiere leer un libro de espiritualidad seria, de verdad apegado a lo que dice la iglesia, pues tiene que aparecer en todas partes la cruz, el sacrificio del Señor, la sangre del Señor. Donde hay cruz no cabe la nueva era. Entonces también es un criterio de discernimiento para todo lo que tú lees de supuesta espiritualidad. Bueno, cerrar el paréntesis. Cuarta mentira. Conoceréis el bien y el mal. La nueva era se caracteriza por un profundo relativismo moral. Esta espiritualidad no tiene una exigencia moral, no exige cambio ni conversión, no se habla aquí de pecado, es el hombre el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Lo importante no es la verdad, es sentirse bien. Así las cosas, la nueva era se convierte en un excelente refugio para aquellas personas que tienen una situación moral difícil y no quieren salir de ella, pues se pueden convertir en personas profundamente espirituales sin tener que salir de su pecado. Etapas de penetración. Primero, Iglesia no, Cristo sí. Con pensamientos como la religión divide, paz y amor, tolerancia, busca quitar a la Iglesia de en medio. La nueva era quita a las personas la protección y orientación de su madre, la Iglesia, para luego confundirlas y enredarlas. Segundo, Cristo no, Dios sí. La nueva era pregona que Cristo es un maestro, un iluminado que descubrió que podía ser Dios. Lo toma como un profeta de la talla de Mahoma, Gandhi, Buda. En cambio, te invita a creer en un Dios difuso, impersonal, cósmico, un Dios a tu manera y según tus necesidades. Dios no, yo sí. Como lo vimos en una de las grandes mentiras de Satanás, con la cual la nueva era quiere llevar al hombre a autoidolatrarse,
a descubrir que la divinidad reside en Él y que Él lo puede todo. Yo creo que aquí es muy fácil identificarlo porque todos los que tienen esa tendencia a nueva era se la pasan diciendo, ¿cómo es? Tú puedes, visualízalo, el cielo es el límite, lo que tú te propongas lo vas a lograr, o sea, por favor. Es que necesitamos de verdad sentirnos necesitados del Señor, los pobres de Yahvé. Eso está en la Biblia. Cuando el Señor se refiere en el Sermón de la Montaña a, pues a los que, bienaventurados los que lloran, los que sufren, es porque son las personas que se saben necesitadas de Dios y no se creen autosuficientes, no creen que se pueden autosalvar, redimir a sí mismos. No, el Señor pagó con su sangre, entonces hay que darle el valor a la sangre del Señor. Bueno, cuando el hombre pretende ser Dios y se estrella contra la realidad, con la infinitud de sus limitaciones e impotencias, comprende que ha fracasado y que ha sido víctima del engaño y de la fantasía. Otra cosita aquí, qué pena que estoy como interrumpiendo mucho esta lectura, pero creo que vale la pena, el tema de los ángeles. Mucho libro hay ahora circulando con respecto a los ángeles, sobre todo a los arcángeles. Y los santos arcángeles son 3. San Gabriel, San Miguel y San Rafael están nombrados en la palabra de Dios. Cualquiera que pretenda que ponerle nombre a su ángel, que me visitó no sé qué otro ángel y ponen unos nombres ahí que yo no sé dónde lo sacan, la verdad. Ojo que ahí pueden estar haciendo invocaciones de demonios. O sea, los santos arcángeles están nombrados. No es una invención de nadie. Cualquier cosa distinta a lo que está en la palabra de Dios es muy, muy, muy peligroso. Entonces no hay que creer en todas esas fantasías locas, que a veces no son fantasías, son totalmente reales, pero pues en el camino hacia el demonio. Entonces hay que cuidarnos muchísimo en ese sentido. La nueva era se debe juzgar en su totalidad. No es posible aislarla o aceptar algunos de sus elementos o prácticas por insignificante que parezca, ya que ésta pretende abarcarlo todo, permearlo todo, construir un nuevo orden mundial. Ante esa tentación de Satanás, los consagrados a María nos refugiamos en nuestra buena madre, para que ella nos libre de caer en tal error y seducción, pues como lo afirma tajantemente San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, donde está María no puede estar el espíritu del maligno, siendo así que según dicen la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirigen, María sola ha dado muerte a todas las herejías, por más que los críticos murmuren. Jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, al menos formales. Podrá tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por la verdad y el mal espíritu por el bueno, pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando lo conozca no se obstinará en creer y defender lo que ve tenido por verdadero. La práctica del día es renunciar totalmente al espíritu de la nueva era, erradicando de mi vida libros, medicinas, amuletos, música, supersticiones, prácticas, mantras, etc., que estén relacionados con esta malsana corriente. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Gracias por acompañarme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.